Vamos a saludarlos a Matías Paradela. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Matías. va? ¿Todo Buen bien? día. Y a Pedro Currás. Buen día. Hola, Pedro. ¿Todo bien? Buen día. Los jóvenes son del nuevo colegio Bursaco, de Bursaco. Exacto. ¿Y tienen 16 los dos? Sí, Bien. ¿Están en qué año? quinto. Quinto. Bueno, el amigo de Raúl de Rensis, a quien le mandamos un gran saludo, el director del colegio, que gracias a él que nos facilitó la venida de ustedes aquí para hablar de San Martín. Antes de pedirles que compartamos unas respuestas con Felipe Piña, ¿lo conocen a Felipe Piña? Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, me gusta, ¿Les cae bien? Sí, obvio. Gran historiador y gran tipo. Bueno, ahora nos va a contestar 3 preguntas. ¿Cómo va el cole? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se porta bien de Rensis? Sí. Es un capo. Sí, Hermoso. Sí. Es un capo de Renzi. Y San Martín, para ustedes, ya han hecho la primaria, están haciendo la secundaria. A lo mejor cada 17 de agosto, cuando se lo recordaba, fue cambiando. O cambió el profesor y cambió su manera de contarles quién era San Martín. Cuente cada uno su experiencia. Sí, en realidad se dio más con directivos, capaz, la diferencia. Ajá. Porque más a modo de todo el colegio, ¿no? No solo Sí. por un profesor, sino de todo el sistema de enseñanza que hay en un colegio. Entonces, quizás en primaria está como más reforzado en el sentido de la figura, bueno, obviamente incuestionable, una figura muy fuerte y demás. Y en la secundaria aparece como un modelo a seguir, analizando más en profundidad ciertas cosas, no solo de las cosas que hizo, sino de su personalidad, cómo era San Martín, porque aparte de un libertador fue un hombre. Ajá. Entonces, creo que en la secundaria se refuerza eso. No hay que quitarle nunca a ningún prócer ni a ninguna persona el lado humano. Hay que ponerlo primero que nada, quizás, ¿no? San Martín tuvo sus virtudes y tuvo también, podríamos decir, defectos de alguna manera. Como por ejemplo que era terco, pero también eso era una virtud. La tenacidad, la Yo no hubiera cruzado la cordillera. Claro, la fuerza de voluntad. La terquedad bien entendida puede llegar a ser una virtud, ¿no? Exactamente. Claro. Como a pesar de todas las enfermedades que tenía... Constante, ¿no? Ese fue un tema Sí. que lo atraviesa en prácticamente todas sus campañas, ¿no? En la salud. Sí. Es un problema histórico que siempre tuvo y que a pesar de eso no lo detuvo. Ujú. Él tuvo una fuerza de voluntad increíble y fue el que movilizó, el que empezó con esto. Él contagió ese entusiasmo Exactamente. patriótico a los demás, ¿no? Norita, ¿querías preguntarle? Sí, quería saber si siempre les había gustado la historia o si hubo algún determinante que hiciera que empezaran a mirarlo de otra manera a los temas que por ahí se presentaban antes bastante áridos. Sí, el interés por la historia siempre estuvo, al menos de mi parte, más que nada para saber de dónde venimos, ¿no? O sea, la historia propia, digo, de un país, de un continente. De un individuo, todo. Sí, claro. Claro. Principalmente para saber de dónde venimos, ¿no? Que eso también te lleva hacia dónde vamos. ¿Y vos? Yo la verdad es que siempre tuve apego con la historia, es algo que me encanta y me encanta pensar en cómo fue. Es incomprobable, nunca vamos a saber la verdad porque la máquina del tiempo todavía no existe. Pero Todavía. Todavía. No sabemos. Quizás una buena manera es leer distintos autores, ¿no? Sí, Distintos autores, entonces ir armándose cada uno su rompecabezas respecto Ahora a los que tienen la sucesos, ¿no? posibilidad de leer a tantos autores de divulgación histórica, Felipe y muchos otros más, ¿se pegan una vueltita por los autores más consolidadamente conservadores como para comparar, por ejemplo? Digo, la historia de Mitre que te enseñaban antes, el prócer duro de bronce, y comparar con lo que ahora estás viendo. yo siempre he creído que leer mucha diversidad sirve siempre para comparar diferentes puntos de vista y poder formar uno propio o incluso quedarse con uno. Todo es muy personal en ese sentido. Uno puede quedarse con lo que dice, por ejemplo, Piña, o puede irse a algo que es mucho más, ya está más arraigado. Pero eso siempre hay que ver las diferentes posturas para poder formar una propia o quedarse con alguna. En este momento en realidad estamos más con la historia
mundial, vimos las guerras mundiales. ¿Historia argentina cuándo la cursaron? ¿O cuándo la van a cursar? En realidad se hace siempre. El tema es que vamos viendo según la época las cosas que van pasando en el mundo, en todo el continente americano y acá en Argentina. Y Está contextualizan. cruzado. ¿Y el resto Claro. de los compañeros también está interesado como ustedes? ¿Más? ¿Menos? ¿Cómo es? Sí, yo creo que hay de todo, digamos. Hay muchos chicos que les interesa realmente este tipo de cosas, saber de dónde vinimos y demás. También hay chicos que no. ¿Y se arman Eh, discusiones en clase o Sí, debates. Debates más que nada. Sí, sí, planteados por los profes? ¿O qué? No, a veces, de vez en cuando, hay veces que surgen solos, o sea, de la naturalidad, y otras veces los profesores te traen para empezar a debatir. Cuando hay un debate, ¿hay un moderador o no? Y el profesor, sobre El todo. profesor, El claro. profesor. Porque Sí, sí. La profe. yo no sé, Hugo, sos más joven que yo, pero Salí de ahí. en mi época se armaban unas discusiones, década del 60, Ajá. muy fuertes entre, por ejemplo, acerca de la concepción sobre la Revolución de Mayo, Claro. sobre el rol de San Martín, y discusiones muy, Además, políticamente muy fuertes. En 1960 fueron los 150 años Sí. de 1810 y eso alborotó. Sí, porque mucho te digo yo, en la década del 70, no. La verdad es que la discusión era una discusión que habilitaban algunos profesores. Yo empecé a amar la historia en primer año con el profesor Mitja, que vete tú a saber si todavía anda por ahí dando la vuelta. Esos son profesores que debatían con San Martín. Claro, ¿qué te Yo parió? lo conocí. ¿Qué te parió? No, te mirá que era del 70, no del 60, así que estás tirándole a otros Es que por San ahí. Martín llegó hasta el día de hoy. Pero no, me refiero a que yo quiero rescatar lo que decían los chicos de cómo estudian la historia ahora, que la estudian cruzada, o sea, que están estudiando el contexto. Pues nosotros estudiábamos, por un lado la guerra napoleónica, por el otro lado la no sé qué, y por el otro lado, y no había ninguna imbricamiento, ninguna articulación para Claro. darte cuenta. No, y el tema que decías de bibliografía, por ahí, Sí. hoy a la hora de hablar de San Martín podés ir a distintos libros. En la época de nosotros arrancabas con el libro de Ibáñez, Historia Ibáñez. Antigua y Medieval, Moderna y Contemporánea, Claro. y lo mismo después te pasaba, sino con el de Astolfi, Claro. el de Aceta o el de Drago, que eran los libros de Y historia. ojalá que vayas a hacer muchos libros. Y, si no y te esa quedes es la frente a idea, porque si no pantalla. era uno, ¿viste? Geografía López Raffo, Instrucción Cívica Quechichián, Exacto, igual. Santos Lara. Que había un Ole- libro que era todo- tenía muy mala prensa, a ver, trataba de acordarte cuál era, tenía muy mala prensa para los profesores de historia ortodoxos, Sí. porque tenía un montón de llamaditas abajo que eran, por ejemplo, Subversivas. que eran, por ejemplo, te decía, claro, hoy la veríamos como subversiva, que decía, por ejemplo, San Martín cruzó los Andes, qué sé yo, entonces la llamadita era, pese a su salud delicada, Claro, y a mí leía primero las llamaditas porque me ponía un contexto de una persona que existía o de una situación Lo humano. o de un pueblo, Es porque que por muchas ejemplo te veces lo decía que la pasa- ciudad sin cloacas, Muchas veces lo que qué pasa sé es yo. muchas veces lo que pasa es eso en cuanto al San Martín, lo que decían recién los chicos, ¿no? El San Martín humano, no hay que Claro. olvidarse, o sea, y lo mismo corre para todos, ¿no? Bueno, Para- yo me para ligué todos. un par de aplazos interesantes porque como empezaba a contar todo lo que me encantaba y me decía, ¿pero usted qué está leyendo? Lo que está, las llamaditas, pero esas son las que menos importa, recite en la fecha. Además, todo tiene que ver con el momento en que se producen las cosas. Cuando Torre Claro. Nilsson filmó El Santo de la Espada en el año 69, tuvo que luchar muchísimo con la censura del momento. Uno le puede achacar a la película que tiene dureza, poquito de bronce, que es sí. medio avilliquenada, que en fin, que cómo le va, doctor Alvear, qué es usted, Monteagudo, todo el tiempo llamando. En fin, le puedes criticar cosas, pero tuvo que rebuscárselas porque no lo dejaban. Bueno, La hay- sociedad sanmartiniana, el tema es directamente. así, Obvio. estaba el Instituto Sanmartiniano, Sí, obvio. que en otras épocas era realmente una cuestión casi un Vaticano sobre la vida de San Martín, Claro. que hoy ha cambiado. Hoy lo dirige Eduardo García Caffi, el Instituto Sanmartiniano, es quien está a cargo, que en algún momento estuvo a cargo de esta radio. Esta semana hablábamos con él y realmente cuando uno entra al sitio del Instituto Sanmartiniano, más allá de todas las actividades que puede ver, ve que hay una amplitud de material, hay una amplitud de temas en Claro, la pero conferencia, qué bueno ve eso. una amplitud, por ejemplo, de abordaje del San Martín humano. Vas a encontrar documentos donde te hablan de su hija, de su mujer, pero también de hoy algún diario rescata las facetas menos conocidas. Claro, las hijas eran las máximas, ¿te acordás? Las máximas, Las 10. las máximas a Merceditas. ¿La tenés? O sea que esa es una jugada interesante que además
cuando va su hija Mercedes a estudiar a Londres, es el inicio de su exilio, ¿no? O sea, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar con Felipe Piña, nos va a contestar. Felipe Piña, como historiador, es una especie de oráculo. Nosotros lo preguntamos y Felipe Piña nos responde y sale de una niebla. Confía a ciegas en lo que dice Felipe Piña, gran historiador y gran Ustedes amigo. confían en él. Sí, no está. Después de nosotros va el programa de Felipe Piña, Historias de nuestra historia. Bueno, le preguntamos 3 cosas. Vamos a escucharlas de uno y le pido a los amigos, a Matías y a Pedro del nuevo colegio de Bursaco, que escuchen a ver en cuánto coinciden, en cuánto no. Le preguntamos primero a Felipe Piña, ¿cuándo y quién comienza a denominarlo padre de la patria a José de San Martín? Si merece ese título, si no está vencido. Esto nos dijo Felipe, escuche. Es un proceso tardío porque en un principio San Martín es una persona que para la historiografía liberal tiene muy mala imagen porque ha sido quien se ha negado a reprimir a los caudillos federales, los unitarios que manejaron la escritura de la historia durante mucho tiempo en Argentina. No era una persona muy simpática a San Martín y decían que el hombre más importante de la historia argentina era Rivadavia, ¿no? Así que es un proceso que uno podría situar en torno a los comienzos del siglo XX, donde ya se empieza a hablar de San Martín como padre de la patria. Así que esta idea de que San Martín fue siempre nuestro prócer o nuestro padre de la patria o la persona más importante de la historia argentina es completamente errónea y tuvo que ver con todo lo que le costó digerir a la historiografía liberal las posturas políticas de San Martín. Por eso que la gran operación política del liberalismo histórico argentino fue despolitizar a San Martín, ¿no? No contarnos y extirpar de la historia sanmartiniana todo aquello que tuviera que ver con su compromiso político, que en general tuvo que ver con causas muy nobles, como por ejemplo la lucha de los caudillos, la simpatía por Artigas, la enemistad profunda contra Rivadavia, contra Alvear, contra los personajes más pro-británicos y más entreguistas de la Argentina. Entonces, una vez que pudieron hacer esa operación quirúrgica de dejarnos un San Martín estrictamente militar, ahí sí lo presentaron como el padre de la patria, una patria que se supone que debe ser parida por militares, ¿no? ¿Qué tal la respuesta? ¿La escucharon, no? Sí. ¿Qué tienen para decir? A mí me gustaría rescatar lo que dijo al principio del tema del no a Buenos Aires, ¿no? Ajá. Que rechazó esa propuesta de pelear para Buenos Aires. Él decía que no quería porque no quería pelear entre hermanos. Entonces creo que eso es muy importante para ver a San Martín no solo como persona, sino como el símbolo que deja hoy en día. Con toda la vista, primero nacional, federal, obviamente sacando a Buenos Aires como cuna del poder, como eje. Y después también latinoamericana, Uh-huh. También no centralista, que en donde tiene la identidad de todos, no solo de unos pocos. Pedro. Yo también quería recalcar esto de la militancia, el que me acuerdo vagamente lo de que él pertenecía a la masonería. Uh-huh. Y que por eso logró armar un ejército bastante consistente, por lo estricto que era. A veces un error podía costar que no podía subir de rango, y eso armó un ejército muy duro y muy fuerte, que estaba preparado para cualquier cosa. Él pertenecía también a la logia Lautaro, y tenía una fuerte ideología. Y eso es algo que también hay que rescatar, que él tenía su ideología y no la iba a cambiar. Uh-huh. Y esa era su fuerza. Claro. Y que cuánto hay eso de la terquedad en estar seguro de la ideología. Quizás no era solo terquedad, sino certezas. Él dice, como decía recién Felipe, y hay algún texto, alguna carta, en donde dice él no va a desenvainar contra sus hermanos por sus ideas, salvo, aclara, que estas ideas sean de dependencia o de volver a ser súbditos de los realistas. Ahora, qué interesante cómo Felipe remarca el tema de que el nacimiento, el origen de nombrarlo padre de la patria tiene que ver con algo militar, ¿no? Porque no podía ser parido si no era por militares, un militar. Así que vino de ahí, digamos, la decisión de nombrarlo. ¿Ibas a decir algo que le dice? Sí, aportando a esto que los chicos decían, y me parece una linda salida hoy o mañana que es feriado, el Museo Histórico Nacional, donde hay un óleo grande del encuentro de San Martín y O'Higgins. Ajá. Donde O'Higgins y San Martín, ambos, levantan la mano izquierda como saludo, que, digamos, era un saludo de la masonería. Sí. Entonces está plasmado en esa pintura. Digo, a propósito de lo que mencionaba uno de los chicos de hoy, digo, para que los lleven a los chicos y vean y puedan hacer una lectura
Los chicos de hoy son Matías Paradela y Pedro Currás, de 16 años, del nuevo colegio de Bursaco. Le preguntamos la segunda a Felipe Piña. Le dijimos, Felipe, ¿cuál fue la mayor hazaña política de San Martín y cuál, si es que lo tuvo, su error más notorio? Y esto nos dijo Felipe. La mayor hazaña es obvia, pero no tanto, porque se ha banalizado tanto el decir San Martín cruzó los Andes, que parece ser una especie de cuento infantil, cuando estamos hablando de una campaña que no tiene ningún precedente en la historia de la humanidad. No hubo nunca nada parecido ni nada comparable, ya que el cruce de los Alpes, tanto por Aníbal como por Napoleón, se hizo por caminos enormes, que son especies de rutas, con montañas infinitamente más bajas y en otras condiciones, ¿no?, climáticas, etcétera. El cruce de los Andes es una operación que llevó 4 años de preparación, que implicó un compromiso de todo un pueblo y que tuvo una enorme tarea de inteligencia y contrainteligencia. Estamos hablando de los servicios de inteligencia que tenía San Martín, con más de 700 espías, entre hombres, mujeres y niños, que desconcertaron completamente al enemigo, que era mucho más poderoso en términos militares, ya que recibía permanentemente refuerzos desde Lima, y eran las tropas que venían de vencer a Napoleón. Por lo tanto, San Martín, sabiendo esto, usó sobre todo la inteligencia y la guerra psicológica, ¿no? En cuanto a error, bueno, uno podría pensar en estos renunciamientos, ¿no? Que yo creo que es una persona que tiene un muy bajo perfil, y que en general se corre de esos lugares protagónicos, y quizá un error, yo creo que un error grave fue no insistir más en Guayaquil, de tener un protagonismo más importante, no por una cuestión de ego, sino para conducir él también la guerra, que hubiera cambiado un poco el perfil de la constitución de las nuevas repúblicas americanas, ¿no? ¿Escucharon, chicos? Sí, sí. ¿Y qué les depara la respuesta de Felipe? ¿Algo nuevo? Yo... Pedro Currás habla. No, sí, Pedro Currás. Me surge algo cuando dijo lo de eso de no tomar el protagónico. Ajá. Y a mí me surge que eso no estaba mal. Él quiso aportar con su granito de arena, que era eso, para lo que él podía hacer. Lo que él podía hacer y lo que iba a hacer. Y el retirarse de eso, o sea, una vez cumplido el objetivo, no seguir, me parece que era algo bueno. No me parece que la ambición de querer más iba con San Martín. Y por eso es una de las figuras que no se pueden manchar, que no se busca manchar, ni que... Porque él cumplió con su objetivo y se fue, se retiró. Él siempre buscó eso. Y no había otra cosa que le pongan en el camino que vaya a pararlo. Matías Paradela. Sí, a mí aparte de eso me gustaría decir el tema de que se banaliza el tema del cruce de los Andes. El tipo cruzó los Andes en una camilla. Uh-huh. Entonces, sin embargo, él siguió, y no solo se quedó en Chile, siguió hasta Perú. Ajá. En el viaje llevaban una tumba, por si acaso. O sea, quiero decir, el tema de banalizar el cruce de los Andes como si estuviesen, como decías, en un caballo blanco, y la imagen, que no es tan así. O sea, los tipos se cagaban de hambre, él estaba con un montón de enfermedades, y la verdad que es recontravalorable. Después encima seguir a la capital del Imperio Español acá en América. Claro. Y lo que decía Felipe recién, que lo destacamos cuando hablamos antes de lo del Google de San Martín, una guerra de acción psicológica y una guerra de inteligencia, algo que él había aprendido, y muy bien. Vos sabés que hay un nombre para eso, que es la guerra de Zappa, con Z. Ajá, sí. La guerra de Zappa significa justamente toda esa serie de instrucciones que da San Martín para desmoralizar al enemigo, para seducir a los chilenos, puntualmente en el paso a Chile, con adelantados, con espías, con infiltrados, lo que hoy se llama inteligencia militar, aunque parezca una contradicción. Incluidas las mujeres. Bueno, ahí las mujeres trabajaron y mucho en todo sentido, ¿no? Sí. No como simplemente bordando las banderas o juntando fondos. No. Eran las patricias que bordaban, pero las otras eran las que se No, pero también hubo patricias. Ayer estuve en el Museo Malvinas, realmente recomiendo que vayan, y hay una parte donde dice mujeres guerreras, y es muy impresionante esta combinación de mujeres de la alta sociedad que con sus hijas también fueron grandes combatientes. Luchadoras. Sí, combatientes. Ana. Creo que una de las cosas que lo hace persistente y grandioso a San Martín es justamente todo lo que dijeron los chicos y lo que están diciendo. Eso del bajo perfil, el haber ido en la camilla, incluso el hecho de que esto se lo oculte, porque me parece que los pueblos tienen
tendencia a amar sobremanera ese tipo de cosas en los seres humanos, ¿no? Ujú. Alguien que hizo cosas tan extraordinarias desde un lugar tan modesto. Hoy justamente apareció por las redes una frase de San Martín que dice que el que es soberbio es porque y que aprovecha una pequeña dosis de poder es un tonto, ¿no? Dice más cosas que tonto. Pero ya, fíjense hace cuánto tiempo. Igual yo rescato lo de Piña respecto de que lo que se le puede achacar como error y muchas comillas, pone Piña en la entonación Sí, y nosotros sí, también. Claro. Pero yo lo rescato porque a veces cuando se han dejado determinados lugares, los han ocupado quienes no sabían qué hacer con eso. Obviamente. Entonces, esta es por ahí la cuestioncita donde uno dice una cabeza política, que no era solo una cabeza militar para llevar una hazaña, una cabeza política, y a uno le dice, ¿qué hubiera pasado si no resignaba ese espacio y no lo ocupaba quienes después no supieron qué hacer con eso? Así como a mí me encantan los poetas porque se juegan la vida en una línea. En una sola línea ponen el alma de tal manera donde Sí. ahí tiene que estar en carne viva todo lo que esa alma quiere expresarle al que lo lee, ¿no? Bueno, también me gustan las frases de los grandes hombres, o mujeres, o no necesariamente grandes. O niños. O niños, pero no necesariamente grandes. Quiero decir, hay una frase donde en ese pequeño concepto está la acción y su pensamiento que me fascinan. 3 chiquitas de San Martín antes de ir a la última pregunta de Felipe Piña que me encantan. Una, hace más ruido un solo hombre gritando que casi 100.000 que están callados. A digerir, a masticar y a tragarla tranquilo que no tiene contraindicaciones. Otra, la conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Eso es extraordinario, ¿no? Hay que se puede acostar cada noche y cuando su cabeza repasa el día le permite apoyar del todo en la almohada, porque la conciencia, si no limpia, brillante, como los jabones inteligentes proclaman, por lo menos lo va a dejar de dormir o sabe qué arreglar ahí con ella para acomodarla, ¿no? Y la otra es, la biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos. Y lo dijo un tipo que andaba con ejércitos, ¿eh? La biblioteca destinada a la educación universal. La última, Felipe, y no te molestamos más. ¿Cómo llega a morir expatriado en Francia, en Boulogne-sur-Mer, un correntino que estudió en Madrid, que vino, libertó a Argentina, Chile, Perú? ¿Cómo fue que se dio ese exilio? Yo creo que es justamente un carácter internacional, ¿no? Una persona que tiene una amplia visión de lo que es la humanidad, pero en realidad es un argentino que tiene una gran cantidad de tiempo vivido en España, que le sirve para prepararse militarmente, para prepararse políticamente. Es un hombre de un enorme nivel cultural, con una biblioteca de 1000 volúmenes que traslada de España y que va creciendo aquí, que luego termina en Lima, ¿no? Y que él va recopilando los libros que cree que son fundamentales, estos libros de filosofía, de política, la política más avanzada de su tiempo, ¿no? Los escritores de la Revolución Francesa, bueno, todas estas cosas que tenían que ver con su forma de pensar. Y me parece que termina en Francia no por voluntad, ¿no? No se puede seguir repitiendo el versito de la historia mentirosa que dice el exilio voluntario de San Martín. San Martín no se exilia voluntariamente, corre riesgo su vida, está amenazado de muerte, está amenazado de juicio por los unitarios, concretamente por Rivadavia, que gobierna Buenos Aires, que no le perdonan de ninguna manera no haber participado en las contiendas civiles. De manera tal que San Martín es un exiliado político, ¿no? Es una persona que se exilia y que desde el exilio tiene una actividad muy febril en los primeros años, cuyo objetivo principal es lograr el reconocimiento de la independencia argentina, esto es, que Inglaterra reconozca la independencia quebrando la Santa Alianza, que era la unión de las potencias vencedoras de Napoleón, que apoyaban a España, y sabía que quebrando esa Santa Alianza se debilitaba mucho la posibilidad de reconquista de estos territorios, que era el principal objetivo de Fernando VII, el rey que había vuelto al trono, este rey absolutista que asume bajo el grito de vivan las cadenas, imaginemos, ¿no?, el personaje del que estamos hablando. Bueno, y ese era un poco el trabajo que hace San Martín, y luego luchando contra el bloqueo francés y luego contra el bloqueo anglo-francés, permanentemente en contacto con su país y con una persona que es su referente político, que es Tomás Guido, que fue canciller de Rosas y que le va contando un poco lo que pasa en el país. Guido lo tenía acá de confidente desde Buenos Aires, le iba contando la marcha, ¿no? Claro. No había mails. No, pero tiene que ver con todo esto, ¿no?
increíble correspondencia que mantiene San Martín constantemente, tanto durante sus acciones militares como también durante su ostracismo, durante su exilio forzado. Sí. ¿Le puedo dejar una pregunta para después a los chicos? Porque como falta poco. Sí, claro. ¿Sí? A mí me impresiona no solo cómo lo estudian, cómo lo miran a San Martín, sino el destaque diferente de la épica que hacen ellos. La pregunta para después sería, hoy, en su propia vida personal, ¿cuál sería una épica que querrían construir? Van a tener que pensarla, ¿eh? Por eso, tienen 15 minutos. Mientras comemos factura. ¿Cómo son los Zapucay? ¿Haría Zapucay San Martín?